Buenas tardes, mis amados hermanos. Los saludo en el amor de Jesucristo y gracias sean a nuestro Dios soberano por la oportunidad que nos brinda de poder reunirnos una vez más, un domingo más, y el único propósito para exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo para todos los hermanos de la congregación y para aquellos que nos están mirando a través de este medio. Sean bienvenidos y que nuestros corazones estén receptivos a lo que Dios hablará en esta tarde. Una vez más, la honra sea a nuestro Dios soberano por su bondad, por su misericordia. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor. Les pido que por favor me acompañen en oración antes de empezar. Amado Dios, Padre de los cielos, le damos gracias por medio de Jesucristo. Agradecidos, mi Dios, por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de poder escuchar su palabra, mi Dios. Oramos en el nombre de Jesucristo para que su Espíritu Santo nos guíe, para que su Espíritu Santo nos revele a Jesucristo en esta tarde. Reconocemos que necesitamos de Cristo en todo tiempo y le damos gracias por su palabra, mi Dios. Que no se hable ni más ni menos de lo que está establecido en ella, mi Señor. Y que todo lo que se haga en esta tarde, mi Dios, sea exaltado el nombre de Jesucristo, porque a Él es toda la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. Continuando con las enseñanzas de las buenas aventuranzas. Antes de empezar, solo queremos hacer una memoria de lo que hemos estado aprendiendo, lo que hemos escuchado. Y por favor les invito a que me acompañen a Mateo. Por favor, una vez más. Mateo 5, del 17 al verso 20. La palabra del Señor dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Amén. Cuando examinamos esta porción del Evangelio, nos podemos dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo hace énfasis y no solo nos recuerda que para que no seamos tentados, nos recuerda que Él dijo que no ha venido no ha venido a descartar la ley, sino ha venido a cumplirla en su totalidad, a llevarla a cabo, a sacar a relucir su verdadero significado. Tengamos en cuenta que los profetas eran incapaces, ineficientes y de entender la ley, y acomodaban a su conveniencia la ley. Y de la misma razón sus justicias eran ineficientes. Y por eso es la razón que nuestro Señor Jesucristo nos recalca y nos hace aquí una pregunta: ¿son nuestras justicias mejores que los de los fariseos? ¿O estamos siendo un fariseo más? El deseo de nuestro Señor Jesucristo es que podamos. Aquí hay dos cosas que me llamó la atención. Dice que si nosotros hacemos o enseñamos, seremos llamados grande en el reino de los cielos. De lo contrario, si no lo hacemos, si no obedecemos y si no enseñamos, seremos uno de los fariseos más. En Santiago 2:10, si me acompañan, por favor.
La palabra del Señor dice así: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. La palabra nos es clara, hermanos. Si usted y yo cometemos el más mínimo pecado como está establecido, seremos culpables de toda la ley. Y eso era lo que los fariseos estaban enseñando. Y lamentablemente, de una forma consciente o inconsciente, hoy la iglesia ha sido enseñada con los mismos métodos de los fariseos. Pero Jesús está aquí llamándonos la atención para que nuestra actitud cambie, para que podamos tener la capacidad de entender el verdadero significado de la ley. Por favor, si me acompañan a Juan 9:39, por favor. Antes de empezar con el tema, es una pequeña introducción que estos textos nos ayudará a entender con más claridad lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando. Juan 9:39 al 41. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces alguno de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijo: ¿acaso nosotros también somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado, mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Aquí nos podemos dar cuenta cómo los fariseos tenían el entendimiento cegado, y nuestro Señor Jesucristo les dice: he venido a este mundo para que los que no ven, pero se estaba refiriendo justamente a los fariseos, porque ellos tenían su mirada muy limitada, su entendimiento limitado, y por más que veían y eran maestros de la ley, no podían entender a plenitud lo que Cristo vino a enseñar. Y de igual manera dice: para los que no ven, vean. Y se está refiriendo a la iglesia de hoy. Si usted y yo no hemos entendido, hoy es el día que nuestro Señor Jesucristo está abriendo nuestro entendimiento y nuestros ojos para que podamos ver y entender las riquezas y la profundidad de la palabra de Dios expresada a través de la ley. Por favor, ahora sí, con esto me acompañan a Mateo 5:23, por favor. Y vamos a continuar con el siguiente punto del Sermón del Monte. La palabra del Señor dice así, del 23 al 26. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano no tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Aquí nuestro Señor Jesús lo que nos está llamando es que usted y yo tomemos la iniciativa. Cuando nos sentimos ofendidos, enojados, molestos por alguna situación que ha surgido entre nosotros, entre hermanos. En los versículos 23 y 24 nos llama a tomar la iniciativa con nuestro hermano, con nuestra hermana, o puede ser un miembro de la familia. No importa si tenemos o no la razón
el acusado, si es usted el acusado o el acusador. En cualquier caso debemos tomar la iniciativa. Jesús deja caer la responsabilidad directamente en nosotros y debemos ser nosotros los primeros los que debemos tomar la iniciativa. No debemos esperar a que inicie la reconciliación en la otra persona. No debemos pedirle que se disculpe. Nosotros debemos dar el primer paso de esta reconciliación. Incluso si sentimos que hemos sido agraviados, incluso si tenemos otros asuntos urgentes que atender, incluso si estamos parados en el altar de Dios con una oveja listo para presentar como ofrenda. Es decisión personal, pero nuestro Señor Jesús nos llama a que usted y yo tomemos la iniciativa. Ofrecer ofrendas en el altar del templo es un deber solemne, pero Jesús dice que el deber más solemne es reconciliarse con el hermano o la hermana que le ha agraviado. Esto es muy inusual, porque las Escrituras nos llaman a darle a Dios la máxima prioridad en casi todos los casos. Sin embargo, en caso de falta de armonía, Cristo nos llama a darle la reconciliación nuestra máxima prioridad. Es como si la falta de armonía erigiera como una barrera entre Dios y nosotros. Debemos tomar en cuenta que cuando no hay esa armonía entre hermanos, de una forma inconsciente se crea una barrera entre usted y Dios. Por eso nos es necesario ponernos a cuentas antes que cualquier cosa pueda agravarse o prolongarse, porque ese no es el deseo de Dios. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de la palabra. Por lo tanto, si queremos lograr la armonía con Dios, primero debemos lograr la armonía con nuestro hermano o con nuestra hermana o con la persona que usted y yo tal vez ofendimos o nos ofendieron. Jesús nos hace responsable directamente a nosotros y nos pide que demos el primer paso para que esto suceda de una manera pronta. Lo que Jesús requiere aquí sería en la práctica bastante aparentemente difícil. Recordemos que la mayoría de los sacrificios que en el Antiguo Testamento en la iglesia primitiva lo hacían, las personas que iban a presentar, dice que caminaban hasta muchos kilómetros para llevar la ofrenda, el cordero, para presentar en el altar. Eso representaba un cansancio, el peso de llevar el cordero, pero eso lo hacían porque querían ponerse a cuentas. De igual manera nosotros, hermanos, no cargue con ese peso que tal vez representa cuando uno no se pone a cuentas con el hermano o con la hermana, o con un familiar, o con una persona que tal vez de una u otra manera le hemos hecho daño o nos han hecho daño. Llevemos el altar, la ofrenda al altar, pero antes de eso, pongámonos a cuenta, ¿sí? Que la armonía entre nosotros prevalezca, para así que la armonía entre usted y Dios una vez más se restablezca. Jesús tiene la intención de que sus discípulos sigan literalmente estas instrucciones. Parece un poco discutible, porque su muerte y resurrección pronto harán innecesarios los sacrificios en el templo de Jerusalén. Sin embargo, estas instrucciones demuestran la seriedad con la que Dios ve la falta de armonía en nuestras relaciones con otras personas y en particular entre los hermanos en Cristo. Tenemos que ponernos a cuenta, por favor, hermanos. Si me acompañan a Romanos 12:18, por favor, vamos a ver un ejemplo rápidamente.
La palabra del Señor dice así: si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nos es necesario estar en paz antes de ir y presentar nuestra ofrenda, para que nuestra ofrenda, la que usted levanta y la que yo levante, sea con olor grato delante de nuestro Señor, para que esa ofrenda sea acepta. De lo contrario, llegará a ser simplemente un ritual más y no es acepta ni válida delante de nuestro Dios soberano. Efesios 4:32, por favor. La palabra del Señor dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una vez más, la palabra nos insta a que debemos perdonar. Es necesario ponernos a cuentas. Nuestro Señor Jesús, en otras palabras, si nosotros no ponemos en práctica esta enseñanza, pasamos a ser un fariseo más en una forma inconsciente. Y ese no es el deseo de nuestro Señor Jesús. Jesús vino a enseñarnos el verdadero significado de la ley. Y aquí podemos darnos cuenta cómo los fariseos no podían entender. Y por eso nos es necesario ponernos a cuenta, amar, pedir perdón, y para que esa relación sea restaurada y vuelva la armonía entre usted y el hermano, entre usted y la hermana, entre usted y su familiar, o con la persona que ha sido agraviada. Es necesario que nos pongamos a cuenta para cuando llevemos el cordero que representa nuestra ofrenda, se acepta delante de nuestro Dios soberano. Avancemos, por favor. Volvamos a Mateo 5. No, perdón, me estoy saltando una parte. Dice: ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente. Este es otro ejemplo de lo que Jesús esperaba cuando otra persona se ha ofendido por nosotros, se ha convertido en nuestro acusador. Y la palabra de acuerdo significa eunón, es literalmente tener una buena mente o tener una mente buena, llegar a un acuerdo o hacer amigos o reconciliarse, aceptar a cada uno algo de su significado. Como los ejemplos anteriores, Jesús nos encarga que tomemos la iniciativa de reconciliarnos con nuestro acusador para poder disipar la discordia. Y para eso tenemos que tener una buena mente, llegar a acuerdo o hacer amigos. Tenemos que ser flexibles. Y hoy entendemos lo que nuestro Señor Jesús demanda de nosotros, que demos el primer paso. El punto 25 dice: mientras estés con Él en el camino, mientras aún hay tiempo antes que la suerte esté echada, antes que estés ante el juez sin más oportunidad de negociar los términos. Esta es una buena guía práctica para tratar con las personas. Haga lo que pueda para solucionar los malos entendidos y negociar acuerdos amistosos sin tener que acudir a los tribunales. También es una buena guía para usted y para mí como cristianos que se encuentran en conflicto entre sí. Haga todo lo que esté en su mano para resolver estas diferencias antes que sea demasiado tarde y antes que se salgan de control. Y la parte B del número 25 dice:
No sea que el fiscal te entregue al juez y el juez te entregue al oficial y seas echado en la cárcel. Esto refleja la cruda justicia de este día. Un prestamista podría de hecho encarcelar a cualquier persona que le adeuda por no pagar su deuda, que es justa. En un nivel, esto podría ser un juez humano dando un veredicto desfavorable y confiándonos en prisión. En otro nivel, el juez y la prisión son las metáforas de Dios y castigo y su castigo eterno para aquellos que no cumplen este pasaje de la Biblia. Por eso nos es necesario ponernos a cuenta antes de llevar, sí. No dejemos que las cosas empeoren, no dejemos que las cosas se prolonguen. De lo contrario, las consecuencias van a ser más grandes y más fuertes. Y el deseo de Dios es evitarnos todo eso. Aquí surge una pregunta, dice, podríamos preguntarle cómo un deudor que está en la cárcel por no solucionar sus problemas podría pagar todo mientras él esté encarcelado o encerrado. La verdad que no. Aquí podemos darnos cuenta que este hombre queda totalmente sin esperanza. Y por eso nos llama a que actuemos antes que las cosas empeoren. Usted y yo somos conscientes que si cometemos un error, si agravamos a alguien, si no nos ponemos a cuenta, si no pedimos perdón, las cosas solo van a ir empeorando, empeorando, empeorando. Y si no nos sentamos o no conversamos con la persona, y la persona decide ponernos ante las autoridades humanas, el fin puede ser la cárcel. Pero de todo eso, usted y yo podemos salir libres si actuamos. Por eso Jesús, una vez más, solo nos recuerda y nos dice que nosotros debemos ser los que demos el primer paso ante esta circunstancia. Mateo 5, 27 y 28, avanzando con las enseñanzas de las buenas aventuranzas. Dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús pasa al siguiente mandamiento con la prohibición del adulterio. Y esto podemos ver en Éxodo 20:14, que en la ley del Moisés se fue dado. Por favor, si me acompañan a Éxodo 20:14, por favor. Dice, no cometerás adulterio. Este mandamiento fue dado en la ley de Moisés y sigue vigente hasta el día de hoy. Jesús, de una forma radical, prohíbe el adulterio. Dice, esto implica las relaciones sexuales entre un hombre casado y una mujer casada que no sea su esposa. Éxodo 20:14, por favor, vamos a ver. Perdón, Deuteronomio 5:18, lo siento. Deuteronomio 5:18 dice, no cometerás adulterio. La ley prescribe la pena de muerte para los culpables de adulterio, según Levítico 20:10.
Sin embargo, un hombre casado no se considera culpable de adulterio mientras esté involucrado con una mujer soltera. Eso es lo que la ley de los profetas enseñaba. Dice, hoy por hoy vivimos en un mundo que se opone totalmente a la ley de Dios. Quiere hacernos creer que este mandamiento nos ha sido impuesto por personas opuestas a la ley de Dios, que se oponen al gozo. La gente del cosmos que representa el mundo nos dice que no es tan agresivo este pecado. Pero Jesús nos reitera que no cometerás adulterio. El mundo también nos está ofreciendo, y usted ha escuchado, vivimos en un mundo que dice si a la persona que ama, la persona que tú amas no está cerca, ama a la persona que está cerca. Vivimos también rodeados de las redes sociales, televisiones, programas, películas, libros, revistas, en donde nos bombardean día tras día con propaganda cosmos. Y usted y yo parecemos que estuviéramos nadando en aguas contaminadas. Pero para escapar de esto abrumador, de este ambiente que nos contamina, nos requiere una vigilancia en oración, el examinar la palabra de Dios y entender lo que Jesús quiere decir a través de la ley, de lo que significa el adulterio. Dice, pero yo os digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Una vez más, Jesús amplía el mandamiento para prohibir rotundamente el factor causante. En este caso, Jesús estaba hablando de la mirada con lujuria, la mirada que lleva a la codicia. Así, las palabras de Jesús están relacionadas en el último mandamiento. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Y eso podemos ver en Éxodo 20:17, por favor. La palabra del Señor dice así: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí vamos a ver una historia que usted y yo sabemos, y es la historia del rey David y Betsabé. Su historia nos ilustra vívidamente la conexión entre lujuria y adulterio. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel 11, pero por cuestión de tiempo, por favor, si usted puede mirarlo en su casa, que la verdad le serviría de mucha ayuda. David vio a Betsabé bañándose en su azotea, la codició, y esa codicia le llevó a cometer adulterio con ella. Esto colocó a David en la pendiente resbaladiza que terminó con su ingeniería del asesinato de Urías, el esposo de Betsabé, y la muerte del primer bebé nacido del rey David y Betsabé, una mancha indeleble en la reputación de David. Aquí podemos darnos cuenta las consecuencias graves y serias que puede causar el adulterio. Usted y yo sabemos perfectamente la historia del rey David, lo que le sucedió a David, un hombre que buscaba a Dios, amaba a Dios,
Pero un descuido, un desliz, como dice la palabra, puede caer en tentación. Y eso es lo que le sucedió a David. Usted y yo sabemos que Betsabé estaba en la terraza, bueno, en un lugar de su casa. Pero aquí también tengamos en cuenta para que una mujer prudente dice que estaba desnuda. Y si usted, hermana, tenemos que ser prudentes y cautelosos, porque aquí lo que nos podemos ver en esta historia es que ella estaba desnuda. Y una mujer con prudencia, con pudor, no se baña ni desnuda ni con las ventanas abiertas. Eso es lo que causó que David ponga su mirada, y él codició, y eso le llevó al adulterio. Después del adulterio, a la maquinación por el asesinato de su esposo. Y consecuencias tras consecuencias. ¿Y cuál vino después de eso? Fue la muerte de su hijo. Así que no pensemos que el adulterio es algo ligero. Nuestro Señor Jesucristo nos está advirtiendo que las consecuencias pueden ser muy serias, muy graves, que puede afectar su vida, la vida de su familia, o de la persona que está grabando y sus familiares. Tengamos en cuenta que los fariseos no entendían tampoco este grado de santidad que nuestro Señor Jesucristo está enseñando a través de la ley. Ellos se limitaban a muchas cosas. Y por favor me acompañen en Juan 8, también podemos ver un ejemplo. Juan 8:4. Juan 8:4, la palabra del Señor dice así: y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Le estaban haciendo una pregunta. Mas de esto decían, tentándolo para acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ellas dijo: ninguno. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ve y no peques más. Aquí podemos darnos cuenta que la misericordia de nuestro Señor Jesús es tan grande, que Él, a pesar de que el hombre, el cristiano, o usted y yo, tal vez con una mirada de lujuria, hemos cometido adulterio. Pero es necesario reconocer y pedir perdón. Y aquí podemos darnos cuenta que el amor de Jesús es tan grande, que a esta mujer, como relata este pasaje bíblico, le acusaban de adulterio. Podemos ver que el amor de Jesús está ahí siempre, para darnos una lección, para perdonarnos, pero también para recalcarnos que no volvamos a pecar. Si usted y yo hemos fallado en esta área, nos es necesario
ponernos también a cuentas e irnos a los pies del Maestro a pedir perdón, porque sabemos que Él está ahí para perdonarnos, pero siempre escucharemos de parte de Él, así como le dijo a esta mujer: no hay quien te condene, porque por medio de Jesucristo somos libres, por medio de Jesucristo somos perdonados, y ya no tendremos al acusador señalándonos, pero siempre nos va a decir: vete y no peques más. Ese es el deseo de Cristo, que paremos, que pongamos un alto al pecado, a la mirada con lujuria, que nuestros ojos sean santificados, que nuestro corazón sea santificado, y aprendamos a mirar como Jesús mira, con pureza, con santidad. Jesús no está sugiriendo que todo el que mira a una mujer con interés sexual sea culpable de adulterio. Bajo ese estándar casi todos los hombres seríamos culpables. En cambio, Jesús nos llama a no insistir en esta lujuria, en el desear a la esposa del prójimo, a la mujer del prójimo, para que nuestro pecado de codicia no nos lleve al pecado de adulterio. Tengamos en cuenta que la codicia lleva al adulterio. Y si podemos evitar el mirar, el codiciar, no vamos a caer en el adulterio. Señala que el pecado es el mismo si la persona comete el acto físico o simplemente lo haría sin que se presentara la oportunidad. Pero aquí podemos darnos cuenta que Jesús va más allá y nos hace entender que solo una mirada, solo al mirar a la mujer con codicia, ya estamos adulterando. Esto para los profetas era una locura. Hoy entendemos por qué Jesucristo era tan aborrecido en su tiempo, durante el tiempo de su ministerio, cuando enseñaba, porque era totalmente todo lo opuesto a lo que los fariseos enseñaban. Ellos eran tan limitados, no podían entender la ley, acomodaban todo a su conveniencia, sin entender que Jesús estaba yendo más allá, y nos dice que el adulterio comienza muchas veces con una mirada, con una codicia, la lujuria, y no permitamos que eso pase al siguiente grado, que es el adulterio. Cuidemos nuestro corazón, cuidemos nuestra mente, cuidemos nuestros ojos. Usted y yo hemos oído estos mensajes por años y años, pero hoy una vez más nos recalca nuestro Señor Jesús a través de las Escrituras y nos exige un nivel de santidad 100%. Esto hemos venido aprendiendo, nuestro pastor nos ha enseñado reiteradamente, tenemos que estar 100% en santidad. De lo contrario, de igual manera, llegaremos a ser un fariseo más. En el mundo hay gente quien acusa a Jesús de reprimir los deseos naturales, de robar o de quitarles a hombres y mujeres por los placeres naturales. Sin embargo, si bien la sexualidad tiene el potencial de generar creatividad y placer, pero tengamos en cuenta que también tiene un potencial para herir y para hacer daño a las personas. La decisión está en usted, la decisión está en mí. El propósito de Jesús es salvaguardar el placer ajeno a la gente del comportamiento destructivo. Y esa responsabilidad también reposa en nosotros. Todo lo que estamos aprendiendo, cae sobre nosotros una responsabilidad grande en la cual tenemos que no solo escucharle, sino vivirlo. Recordemos lo que nos decía en Mateo, dice que si el que oye y el que la hace, aquí está dos factores importantes, o sea, escuchar y obedecer, escuchar y obedecer, obedecer y escuchar. También hemos estado
aprendiendo reiteradamente que la obediencia es lo que nos hace falta, pero tenemos que poner de nuestra parte. Sin obediencia es imposible vivir una vida que agrada a Dios. A veces agradamos más al hombre, a veces agradamos más a la familia, a veces agradamos más a nuestros compañeros de trabajo, pero estamos desagradando, estamos deshonrando a nuestro Dios, estamos deshonrando a nuestro Señor Jesucristo con nuestras acciones. Y al fin del día llegamos a ser como los fariseos, sin entendimiento, o si no queremos acomodar las cosas a nuestra conveniencia, pero totalmente errados y equivocados. Mateo 5, 29, 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échale de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Es fuerte la palabra de Dios, pero muchas veces nuestro corazón endurecido es el que no quiere escuchar y el que no quiere obedecer. La palabra tropezar viene del griego y significa escandalón. Y significa que es el cebo en una trampa o una piedra de tropiezo en un camino, o un pozo camuflado en la que una persona desprevenida o descuidada podría caer fácilmente. La idea aquí es que nuestros sentidos y capacidades dados por Dios para hacer el bien se convierten muchas veces en instrumentos del mal cuando se usan incorrectamente. Nos hacen tropezar y caer. Tal afirmación apenas necesita prueba. Y podemos verlo todos los días en aquellas cosas que tienen el potencial de hacer el bien y que dan placer. Pueden ser justamente las relaciones sexuales, pueden ser el dinero, puede ser el alcohol. Y estas cosas han llevado a la ruina de las personas como no podemos imaginar en una manera, pero se puede decir al extremo. Nos ha hecho pecar sin límite. Porque más te conviene que sea una piedra, uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el Geneva, que significa en el infierno. Si tu mano te derecha es ocasión de caer, córtela y échale, porque mejor es que se pierda uno de tus miembros, que todo tu cuerpo sea echado en el Geneva. Por favor, si me acompañan a Marcos 9:43, por favor, sí, vamos a ver otra referencia bíblica en el Nuevo Testamento. Marcos 9, del 42 en adelante. La palabra del Señor dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se le arroje en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtale. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echados en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo fuese ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos, en el reino de Dios con un ojo que teniendo los dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Amén. Hasta ahí. Aquí podemos darnos cuenta cómo nuestro Señor Jesús nos exhorta de una forma, pero se puede decir preocupante. El deseo del Señor Jesús no es que, hablando literalmente, no es que nos quedemos, como dice la palabra, tuertos, sino que tengamos cuidado con nuestro ser, con los miembros de nuestro cuerpo, que muchas veces simplemente nos han llevado a fallar, a pecar y hemos terminado siendo a un tropiezo de una forma consciente o inconsciente para el hermano. Igual, consecuencias, dice la palabra, son fuertes. Aparentemente, esto era una expresión exagerada según los fariseos de parte de Jesús. Pero Jesús en este punto nos reitera de nuevamente que Él no nos quiere ni tuertos ni mancos, sino que su punto es que el pecado, que es tan mortal que debemos ser muy serios y cautelosos y debemos quitarla, arrancarla de nuestras vidas. Y que debemos batallar todos los días con este mal que acecha al cristiano. Tengamos en cuenta que esto para los fariseos prácticamente era algo muy duro. Ellos pensaban que vivían una vida santa, una vida que agradaban a Dios, pero sus acciones, sus hechos eran totalmente lo contrario. De igual manera, usted y yo debemos tener nuestro estilo de vida, pero nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar nos va a describir verdaderamente quiénes somos. Si estamos obedeciendo como la palabra del Señor dice, o si estamos siendo tropiezo para alguien. Porque si hemos sido tropiezo, tenemos que reaccionar de una forma inmediata. Tengamos de cuenta que las consecuencias son gravísimas si somos tropiezo. ¿Y cuándo somos tropiezo? Cuando todavía en nuestro hombre interior, nuestro cuerpo están prestos para el pecado. Así es que todo nuestro ser debe ser consagrado en una forma 100% para Jesucristo. La palabra dice que nos presentemos como sacrificio vivo delante del espíritu, alma y cuerpo. Y si no hacemos esto, siempre estamos expuestos para que los miembros de nuestro cuerpo pequen. Puede ser su ojo, puede ser su oído, puede ser su mano, puede ser su pie. Así es que tenemos que ser muy cautelosos en lo que hacemos, en nuestras acciones, nuestras actitudes, en nuestra manera de hablar, porque solo estaríamos siendo tropiezo. Y el deseo de nuestro Señor Jesús, ni que usted sea tropiezo, ni que nadie le sea tropiezo a usted, sino que nuestra forma de vivir sea íntegra, estando con gente como estando sola. Una forma de vivir santa, porque eso es lo que tal vez al cristiano nos falta. Y tenemos que ser conscientes de usted y yo, que como dice la Escritura, que sin santidad nadie podrá ver a Dios.
Nos es necesario buscar la santidad, nos es necesario amar la santidad, nos es necesario vivir en santidad, para que solo así poder erradicar el pecado que nos acecha todos los días, para que nuestro cuerpo sea consagrado 100% para nuestro Dios, y así podamos ser un instrumento de honra en sus manos, y que no seamos tropiezo para nadie. El lenguaje de estos versículos refleja las realidades de la ley de la época de Jesús, un tipo de ley conocida como lex talonis. Pienso que usted tiene conocimiento de esta ley que existía, que permitía a la parte agraviada infligir un daño similar a cambio. Y cuando decían ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. En Deuteronomio 19:21 también, por favor, les ruego que tomen apunte y puedan mirar la escritura. Ahí nos explica, mejor vayamos rápidamente, sí, Deuteronomio 19:21. La palabra del Señor dice: y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Usted y yo tal vez escuchó de esta ley que existía en el tiempo de Jesús, donde que se les permitía, dice, practicar esto, hacer ojo por ejemplo, si a alguien le agravaba, usted también podía devolverle, si le pegaban, usted podía pegar. Y eso era permitido dentro de la ley de Moisés. Pero nuestro Señor Jesucristo, una vez más haciéndose presente, y va más allá de todo esto. Y nos está enseñando que no es así las cosas, sino que debemos cuidar nuestro corazón. Debemos cuidar nuestras vidas, todo nuestro ser, para no agravar al hermano. Usted no hace falta actuar como en esta ley que se les permitía. Si usted hacía mal, le podían hacer el mal. Pero Jesús nos dice que cuidemos nuestra manera de hablar, porque con la boca muchas veces hacemos daños al hermano. Con nuestra mirada, con nuestros ojos podemos dañar al hermano. Muchas veces con el pensamiento también podemos. Y si dejamos que los pensamientos se desarrollen en nosotros, nos lleva a tener una actitud equivocada, y también podemos agravar al hermano. A eso es lo que nuestro Señor Jesús estaba refiriendo, que cuidemos nuestro ser. Tengamos en cuenta, hemos estudiado que la lengua nos hace constantemente pecar. Tengamos en cuenta que la lengua nos hace constantemente entrar en problemas, en contiendas, en chismes, en disensiones. Al criticar, al murmurar, al insultar, al maldecir. Y ese es el deseo de nuestro Señor Jesucristo, que cuidemos todo nuestro ser, para no agravar. Aquí nos está refiriendo que si Él me pega, yo le pego. No, sino que guardemos. Antes se le era permitido ojo por ojo, diente por diente. Pero nuestro Señor Jesús nos está enseñando más allá. Así es que debemos cuidar todo nuestro ser, porque con nuestro ser, con nuestros labios, con todo, muchas veces ofendemos y agredemos fácilmente. Sin agreder físicamente, pero verbalmente, con un gesto, con una mirada, estamos agravando al hermano.
y así podemos ser tropiezo también para la persona. Un ejemplo de esto, para que tengamos en cuenta, es cuando un paciente fue detectado con cáncer y le fue llamado a que tome su quimioterapia. Él reconoce que por la misericordia de Dios sigue con vida, pero también él es anticipado de que la quimioterapia puede dañar los órganos de su cuerpo. Puede dañar internamente como externamente su piel, sus huesos y cosas así. Y de la misma manera, para que tengamos en cuenta que el pecado es tan fuerte, es tan grande que puede destruirnos, así como la quimioterapia puede dañar al paciente. Y él está consciente que en cualquier momento la muerte le llegará. Y si usted y yo no hacemos conciencia de que el pecado también nos va acabando, nos va matando, comenzando por la muerte espiritual y puede producirse una muerte física. Tenemos que ser conscientes de eso y ponerle un pare. Ese es el deseo de nuestro Señor Jesús. A veces pensamos que es el pensamiento, que una mirada, una palabra le tomamos a la ligera, pero sin darnos cuenta que estamos ofendiéndole al prójimo y estamos ofendiendo a nuestro Dios, porque no estamos cumpliendo con la ley. Y también al fin del día llegamos a ser un fariseo más. Mateo 5, 31, 32. También fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dale carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, no por ser causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio del 1 al 4, vamos a ver perdón, 24 del 1 al 4. Deuteronomio 24 del 1 al 4. La palabra dice así: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber fallado cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano, y la despedirá de su casa, y salida de su casa podrá irse y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiese muerto en el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomar para que sea su mujer después que envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra de Jehová, tu Dios, que te da por heredad. Aquí podemos darnos cuenta cómo en el Antiguo Testamento se les permitía el divorciarse aún por una causa, llamémosle así, pequeña. También hemos sido enseñados de esto. Nuestro pastor nos ha enseñado este tema. La palabra nos
simplemente nos recuerda y tomemos en cuenta como para los fariseos en la ley de Moisés, el matrimonio, no que le veían una forma, se puede decir, tan seria, pero a mí lo que me llama la atención es cómo les permitían, si la mujer en este caso dice, no le agradaba en su forma de cocinar, en la forma de hacer las cosas en la casa, el hombre tenía todo el derecho de darle carta de divorcio y despedirla y enviarle de su casa. Pero Jesús, una vez más en estos versos nos viene a darnos una lección como siempre, nuestro Señor Jesucristo. Y le pido que por favor me acompañen a Mateo 19, por favor. Mateo 19, del 2 en adelante. Del 3, por favor. Mateo 19, 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Y él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí podemos darnos cuenta la seriedad con la que nuestro Señor Jesús está exponiendo acerca del divorcio. En el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, se les permitía dar carta de divorcio. Pero Jesús nos recalca, dice que en el principio, que el que hizo todas las cosas, dijo que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Y ahí podemos darnos cuenta que Jesús simplemente, Él está en contra del divorcio. Razones hay, y por esto le pido por favor que me acompañen a Corintios 7:10 también, por favor, sí. Pero antes de eso, Efesios 5:25. Aquí vamos a ver un tema que me llamó mucho la atención, un texto bíblico. Efesios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me llamó mucho la atención porque en este texto bíblico Jesucristo podemos ver en la palabra cómo el matrimonio existe para reflejar entre la unión de Cristo Jesús y su iglesia. Podemos ver que
que Cristo jamás abandonaría a su iglesia, sabiendo que aún la iglesia ha fallado, aún la iglesia ha pecado, aún la iglesia que muchas veces ha estado inmunda, pero gracias a Él hemos sido limpiados, comprados con su sangre preciosa, hemos sido perdonados por Él, y Él está ahí. Y ese vínculo de Jesucristo con la iglesia nos está enseñando que así debe ser el matrimonio. La palabra nos enseña que solo por causa de adulterio o de inmoralidad sexual se pueda dar el divorcio. Pero aquí hagamos un poco memoria y analicemos cuán grande es el amor de Jesús por su iglesia, cuán grande es el amor de Jesús por nosotros. Usted y yo somos parte de la iglesia, usted y yo somos parte de la novia. Usted y yo hemos fallado, usted y yo hemos pecado, usted y yo hemos decepcionado a nuestro Señor Jesús, usted y yo hemos jugado con el pecado. Pero su amor, su misericordia, fuimos comprados, fuimos lavados y fuimos aceptos delante de Él. Y gracias a Jesús y a su sangre preciosa, Él nos mira sin mancha, sin culpa, sin pecado. Ese es el amor de Cristo por usted y por mí. Ese es el amor de Cristo por la iglesia. A esa magnitud está explicando a nuestro Señor Jesús que quiere que el matrimonio sea así. El amor no tiene fronteras. Nuestro pastor nos explicaba la semana pasada justamente que usted dice, no, me quiero divorciar porque ya no siento nada por ella, porque mentira. ¿Verdad? Porque la palabra dice que el amor de Dios fue derramado a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Y si Cristo es su Señor, su Salvador, si usted reconoce a Cristo, ese amor prevalece en su corazón. Y ese amor es el que no condiciona, ese amor es el que no ama sin límites, a pesar de que tengamos errores, no como en el Antiguo Testamento, dice que les permitían dar carta de divorcio, se puede decir por cosas tan insignificantes o pequeñas. Pero nuestro Señor Jesús, haciendo énfasis y Él está en contra del divorcio. Y el ejemplo, como lo hemos mencionado, la unión de Cristo con su iglesia, de Cristo con la novia. Recordemos que usted y yo somos parte de la iglesia, usted y yo somos la novia que estamos esperando por el novio. Y tengamos en cuenta que cualquiera que sea nuestra situación, Él siempre ha estado ahí y Él siempre estará ahí, demostrando su amor, demostrando su fidelidad a su iglesia. De igual manera, el deseo de Él que en el matrimonio exista ese amor, ese respeto, esa fidelidad. Errores vamos a tener, fallas hemos cometido una tras otra. Hemos pecado, sí. Hemos defraudado a nuestro cónyuge, sí. Pero es necesario pedir perdón y enmendar, sí. Que la relación que haya entre esposos siempre sea basada en el amor de Dios, con respeto, con fidelidad, sabiendo que solo así agradamos a Dios. Y ejemplo, no siempre pondremos a nuestro Señor Jesucristo el máximo ejemplo en todas las cosas. Solo para terminar, por favor, Corintios 7, el versículo que mencionamos antes, por favor. Primera de Corintios 7, del 10 al 11.
Dice, pero a las que estén unidas en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y el marido que no abandone a su mujer. Pablo está haciendo énfasis que dice, no yo, sino el Señor. O sea, tenemos un mandato de parte de Dios al no abandonar a nuestro cónyuge, al no pedir la carta del divorcio si no hay tal vez como dice la palabra, si no hay inmoralidad sexual, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios para con nuestra familia, con nuestra cónyuge, con su esposa, con su esposo. Así es que tengamos en cuenta que aún la fidelidad lo aprendemos de parte de nuestro Señor Jesús. El amor que Jesús enseña para su iglesia, a ese estándar es el que quiere que los matrimonios vivan en esa armonía, en ese amor, en ese respeto, en esa fidelidad todos los días. Lamentablemente el tiempo se nos ha acabado y vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Dios ha sido bueno, Dios ha sido misericordioso y solo queremos, Padre de los cielos, darle gracias, amado Dios, por su palabra. Primeramente le pedimos, como siempre, que nos perdone, mi Dios, porque cuando leemos las Escrituras y vemos, Señor, que hemos pecado contra usted, mi Dios, no hemos obedecido su palabra, no hemos obedecido la ley, mi Dios, y eso nos lleva, Señor, a ponernos a la misma actitud de los fariseos, mi Señor, queriendo acomodar la ley muchas veces a conveniencia nuestra. También le pido perdón porque muchas veces no hemos tenido el entendimiento de la misma, mi Señor. Pero hoy en esta tarde hemos venido y le damos gracias porque su palabra nos enseña, mi Dios, el verdadero significado de la ley, mi Dios. Usted demanda dos cosas, que escuchemos y obedezcamos. Y ese es el compromiso que tenemos delante de usted, mi Señor. Y como iglesia también nos comprometemos a escuchar y obedecer y a enseñar lo que usted nos da, mi Dios. Padre, gracias. Gracias por su palabra, mi Dios. Porque nuestra opinión, nuestra forma de vivir era aparentemente bien. Pero cuando vamos a la Escritura, Señor, la palabra nos desnuda. Pero al reconocer que estamos desnudos nos hace tomar una actitud diferente y queremos obedecerla a la misma, mi Dios. Padre de los cielos, gracias. Gracias, amado Jesús, por su palabra, por sus enseñanzas. Y gracias porque su Espíritu Santo nos da la convicción de la misma, mi Señor. Amado Dios, yo pido que bendiga a mis hermanos de la congregación, palabra de vida, y a aquellas personas, familiares, conocidos que nos ven a través de este medio. Que su palabra les hable y que usted bendiga sus vidas y sus familias, amado Dios. Se lo pido y le doy gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Rey de Gloria, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.